pero como me mencionaba, es que la que estaba más en riesgo ahí era ella. Entonces, hay muchos riesgos y muchas cosas en los que a lo mejor también deberíamos tener cierta en la toma de decisiones y que las mismas leyes pues nos apoyaran. Bueno, ya vamos a entrarle con esto ahorita que ya se ve. Ahí se ve re bonito el dibujo porque está sí, se, adultos y quiero pensar que de estos adultos alguno es el más. No se ve ni se oye. ¿O soy yo? Pues según aquí dice Jenny, dejó de compartir, pero no Ajá. sé si ya se salió y va a volver a entrar o nada más se le trabó lo del internet. Se le Sí, debe haber porque se estaba trabado. escuchando, no sé si usted escuchó también que como trabado, ¿no? Hablaba sí, Ajá, sí, sí. entrecortado. ¿Ya no se ve? No, ni Ay, te oías. perdón. Sí, es que le estaba poniendo la ubicación de del área segura de la escuela. Mm. ¿Dónde consideras que hay más puntos de inseguridad? Bueno, ahorita aprovechando que anda por aquí Judith, ¿dónde consideras que hay más puntos de inseguridad? ¿En tu escuela de Aculcingo o en la de Acatla? En la de Acatla, Ajá. ¿sabes por qué? Porque como esa escuela está construida como en una, ¿cómo te explico? Como en un escalón, en un cimiento alto, entonces hay escaleras para la cancha y no hay barda. Entonces la otra vez jugando los chiquillos de primero, como dijeras tú, se quieren aventar como Superman. Y las escaleras ya están viejitas. Ahorita que nos dieron lo del programa, pues como que se va a invertir en eso. Y no había espacio como, y las puertas están mal puestas porque todo da hacia la cancha, donde los niños tienen que bajar escaleras y eso en un momento. Y yo les decía, las puertas deberían de estar hacia el lugar a donde se puede salir más fácilmente. Es más riesgoso en Acatla. Pareciera que en Aculcingo, porque en Aculcingo ya también está quedando bien chiquito a la escuela de tanto de salón que se está construyendo y no se tiran los salones viejos. Pero pues sí, es más insegura Acatla. Fíjate que eso también impacta, ¿no? Porque como decías, tú a lo mejor en tu centro de trabajo tienes un manejo de las áreas seguras, incluso para ti misma, tu propia seguridad, pero como decía, te agarra en otra escuela o en otro lugar, hay que ubicar cuál es el área segura, ¿no? Y afortunadamente, pues sí vas tú con otro adulto, pero si hubieras ido a lo mejor a un concurso de escolta o de coro y hubieras llevado pues niños, sí tiene uno que ponerse las pilas para ubicar los elementos de seguridad y por lo que decíamos que uno debe de liderar esta seguridad y esta toma de decisiones. Uh -huh. Ya se Mmm, ve.
Ya se ve tu esquema. Que aunque sea una llamada, pues todo va a aparecer en segundos. Mira, a mí me ha causado, ya se ve bien, a mí me ha Qué causado bueno, gran, todo gran va a aparecer impacto que el, a ocurrir en segundos. no, pues a Va mí a me causó pasar todo impacto. y hay que tomar decisiones acertadas lo más rápido que se pueda. Así es. No se oye. ¿Sí me escuchas, Jenny? Maestra Leti, ¿sí me escuchas? Bueno, voy a leerlo y ya tú lo vas presentando porque si no, no nos vamos a Te digo que Sí, perfecto, síguele. en esta plataforma siempre la que lo presenta no lo lee porque se causa esa como interferencia. Índice, presentación. La protección civil en las escuelas de educación básica. ¿Qué es la protección civil? ¿Quiénes son los responsables de la protección civil en la escuela? El Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. Los objetivos, las funciones, organización, los integrantes. El Programa Escolar de Protección Civil. ¿Por qué elaborar un programa escolar de protección civil? ¿Quiénes y para qué participan en el programa escolar de protección civil? ¿Cómo actualizar o elaborar el programa escolar de protección civil en las escuelas? Actividades para la elaboración o actualización del programa escolar de protección civil. 1. Calendarización de actividades. 2. Indicaciones de riesgos. 3. Prevención y corrección de riesgos. 4. Directorios e inventarios. 5. Señalización. 6. Medidas de seguridad. 7. Equipo de seguridad. 8. Capacitación. 9. Difusión. 10. Simulacros. 11. Alertamiento. 12. Plan de emergencia. 13. Valoración de daños. Y 14. Vuelta a la normalidad. Recomendaciones finales, glosario, acrónimos, bibliografía y anexos. El acta constitutiva que se tiene que realizar, programa escolar de protección civil, calendarización de acciones de trabajo, plano de señalizaciones, mapa de ubicación, ejemplo de botiquín escolar, la protección civil y el nuevo modelo educativo, Atlas Nacional de Riesgos. Gracias, Judith. Bueno, considero que aquí de los elementos más importantes que tenemos que, no tanto más importantes, de los básicos que tenemos que manejar, están acá en parte de estos anexos. Por ejemplo, el acta constitutiva. Desde ahí se van fincando responsabilidades y otorgando también, ¿cómo decirlo así? Las acciones, los compromisos que vamos haciendo, las aclaraciones con los padres de familia, ¿no? Porque el día de mañana que quieran fincarte responsabilidades de más, espéreme tantito, aquí hay una acta constitutiva con todo el comité.
y las funciones que cada uno va a desarrollar. También algo bueno aquí es que está la calendarización de las acciones de trabajo, que me parece de suma importancia, porque así vamos a ir llevando un trabajo paso a paso y nuevamente se van a repartir estas responsabilidades y comisiones. El plano con señalizaciones, a mí me platicaban que las primeras veces que se llevó a cabo este programa, también les costaba mucho trabajo como ubicar las señalizaciones, porque pues estábamos nuevos y cuando queríamos como que buscar quién nos asesorara, no tan fácilmente conseguíamos a alguien que nos aclarara nuestras dudas. Entonces, aunque se dice fácil pues poner un plano y con las señalizaciones, muchas veces sí había dudas que no sabíamos con quién aclararlas, ¿no? Como dices, la ubicación de las puertas, desde ahí, ¿no? Que a lo mejor tú ya trazaste tu plano, tal como está tu escuela, y ahora hacia dónde van a jalar para el área segura los niños y qué tan fácil o qué tan rápido se va a realizar esto. Otra cuestión, hay en el botiquín escolar, en las escuelas pequeñas y rurales donde no tenemos suficiente dinero, muchas veces lo que hacemos es que el botiquín escolar compramos el de farmacias del ahorro o el del CIMI y ese ya es nuestro super botiquín escolar. Sí, que sí te saca del apuro, la verdad es que sí, pero hay cosas que te faltan, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando es una herida ya más grande, el niño le echas mertiolate y pobrecito se va a retorcer ahí, ¿no? Y que si tú tienes un poco más de conocimiento y tienes a lo mejor agua oxigenada o creo que es el Yodex, ¿no? El que es parecido, que es como un liquidito como amarillito. Y también te va a servir para esterilizarle sin que el pobre niño se te prive ahí del dolor, porque ahí ya no va a ser capricho, sino que pues sí, somos humanos y duele. Y que también faltan elementos que no conocemos. Ahorita con el COVID yo agregaría incluso a lo mejor el baumanómetro digital, el termómetro que ya les dieron a las escuelas su termómetro digital. También a lo mejor pudieras uno agregar un oxímetro, ¿no? Se empieza a ahogar a alguien y no sabes qué cosa es y le pones en el dedo su oxímetro, ¿no? Entonces ya ahí van saliendo cositas que pudieran ser de utilidad. O como antes, ¿no? Que tenías una venda y tú no sabes en qué momento vas a necesitar a lo mejor 2, 3 vendas, ¿no? O como antes que nada más teníamos una gasa y a lo mejor necesitas pues bastantes más, ¿no? Dependiendo de la herida. Nunca queremos que haya una herida de gravedad, pero pudiera ser necesario. Afortunadamente vemos escuelas que tenemos ahí junto al centro de salud, nos hacen el paro bien grande, porque corres con el chamaquito, a lo mejor ya lo llevas limpio y ya amordazado casi de la herida, pero sí rápido nos reciben y hasta uno se queda tranquilo de que el niño está recibiendo pues una atención adecuada y pues también hay gente que dirá pues más fácil se queda también tranquilo por cualquier responsabilidad, ¿no? Pero cuando hay escuelas que están más lejos de los centros de salud o de un servicio médico, o cuando esas escuelas, pues cuando estás en la mera sierra, ¿no? Ay, no, que les pase algo, ha de ser la verdad una situación bien frustrante, aunque a lo mejor, pues quiera Dios que no pase a mayores, ¿no? Pero sí puede requerir como de una mayor capacitación. Y vuelvo a mis, a mis necesidades de siempre. Ahí yo considero que la SEP bien podría decir que vaya a Cruz Roja a dar capacitación a los docentes a lo mejor una vez al mes durante todo el año o durante unos 4 o 5 años y si estaríamos un poquito más capacitados o que vaya alguien de tal hospital, a lo mejor de salubridad, que luego son los más cercanos, o del INS, con eso que ya está INS oportunidades y que capaciten a los docentes no para dar un tratamiento, sino para que al momento de la urgencia mínimo sepa uno qué se tiene que hacer, ¿no? Porque a veces uno desconoce. A nosotros nos pasó hace muchos, muchos años que en el recreo estaban jugando los niños y jalaron una lámina de donde estaba la lámina en un rincón, la jalaron hacia la barranquita de la escuela,
se volaron un dedo y ya luego, pues corrimos a la clínica, lo esterilizaron todo, pero dijo la doctora, como aquí no tenemos material como para darle una esterilizada más en forma o ya profesional, pues se van a llevar el dedo que quedó, el pedazo de capucha del dedo, y se lo van a esterilizar en el hospital para que ellas se lo pongan y todo salga mejor. Pero si supongamos hubiéramos tenido que ir más lejos, pues no hubiera sido tan fácil todo este proceso. Entonces yo considero que sí es bueno que uno esté informado, hasta como, pues si se fuera a desangrar a un niño o algo, informado, porque quisiera uno pensar que no va a pasar, ¿no? Pues afortunadamente creo que no le ha pasado nada tan terrible a mis alumnos en estos 12, 13 años, pero vaya a ser la de malas y uno no sepa cómo actuar, y pues la impotencia, ¿no? Mucha gente dice que la responsabilidad, pero a mí me voy más como la impotencia de no saber qué hacer. Bueno, vamos a seguirle. Ahorita que todavía se proyecta esta cosa, no sé qué de momento. Aquí hay algo bien importante. Se habla de los diversos fenómenos perturbadores que ocurren en México. Y como les decía, casi siempre ubicamos los terremotos. Siempre va a ser un temblor para el mexicano promedio siempre le tenemos miedo al temblor. Y ya dependiendo de la región en la que nos encontremos, pues vamos a ubicar otras dificultades o, como dice aquí, otros fenómenos perturbadores. Pero sí es bueno que tengamos pleno conocimiento, porque a veces lo que nunca ocurría ocurre en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, los deslaves no es que ocurran todo el tiempo, pero puede ser que en algún momento, por esta filtración y la erosión de la tierra, pues lleguen a ocurrir. Bueno, entre estos fenómenos perturbadores se encuentran inundaciones, sismos, huracanes, deslizamientos, y pueden ocasionar graves pérdidas que tienen un severo impacto social y económico. Entonces, en los centros educativos no solo afectan el desempeño y aprendizaje de nuestros estudiantes, sino también la salud y el estado emocional de todos los miembros de la comunidad escolar, principalmente de las niñas, niños y adolescentes, a los que es prioritario proteger en nuestras escuelas, y es nuestro deber enseñarles sobre los riesgos a los que pueden estar expuestos y preparar al alumnado, a docentes, directivos, padres de familia y a la comunidad escolar en general para actuar de la mejor manera antes, durante y después de la emergencia. Ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta: antes, durante y después. Antes sería como los simulacros que hacemos, la ubicación de las áreas seguras, los comités, el tener ahí tu botiquín. Durante, que al momento de que ya está, lo tengas, precisamente porque ya lo estuviste practicando, lo tengas ya bien automatizado, y a ver, derechitos, todos tranquilos, vamos despacio al área segura, y todos ahora sí que ágil, pero sin ir corriendo, ¿no? Si hubiera necesidad a lo mejor de que dijeran, es que hay una barrancada o es que hay que amarrar a lo mejor una cuerda, pues tenerla a la mano y que ya tuviera uno como que esa idea, ¿no? Y también después, ¿qué se va a hacer después, no? Cuando ya entregamos incluso a los niños con sus papás, ¿qué indicaciones hay que darles a los papás, no? Porque a lo mejor si los niños se espantaron, pues también hacer alusión a los papás de que hablen con ellos, de que los estén observando a lo largo del día o de un par de días, porque pudiera ser que algún niño, como en el caso de la maestra que les contaba yo, que se quedó pasmada, a lo mejor se quedó pasmada la persona al momento de que ocurrió el desastre natural, y afortunadamente lo vieron y lo sacaron o lo movieron hacia el área segura. Pero puede ser que ese mismo niño que quedó pasmado u otro, que no nos dimos cuenta, realmente tenga como emociones o como pues un trauma que más días quede en él, ¿no? Entonces también a lo mejor observar lo que sí coma bien, si tiene algún comentario, o sea, si lo ve uno normal, si no lo nota uno estresado, distinto, observarlos también. Entonces, para todas estas cosas hay un Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa que está colaborando con la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y con el Sistema Nacional de Protección Civil.
y elaboraron esta guía para actualizar el programa escolar de protección civil o elaborarlo. Como les decía, los primeros años que lo elaboraron fue como muy nuevo todo y como que no caía bien el 20. A mí me tocó, creo que la primera vez que entró en vigor, pero ya estaban como muy avanzadas las fechas cuando nos lo dieron, como que se atrasó todo. Entonces ya lo único que nos pidieron fue el croquis con las áreas seguras y nada más fue lo único que nos pidieron. Creo que unas copias de la escritura o algo así, como de los papeles de la escuela. Y el siguiente año a mi compañero que tuvo la dirección le pidieron eso y le pidieron, creo que un plan ya, así como un plan que iban a seguir y una calendarización, algo así. Pero él me decía que él no le entendía y que realmente no entendía ni para qué era. Entonces, y pues realmente no teníamos como a quién preguntarle. Todo esto va de la mano de la propuesta curricular del modelo educativo que empezó desde el 2018-2019, dice aquí, con los aprendizajes clave. Bueno, ya estaba desde antes. Aquí, si se fijan, van varias instituciones que van de la mano, como el CIPINA, y por ejemplo, aquí también estas acciones del Comité de Protección Civil se van a ubicar en lo que es el Consejo Escolar de Participación Educativa, porque todos estos siempre van a ir de la mano. No es como que el uno opere sin el otro. Recordemos que en los consejos en el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación hay varios comités, porque además se va a tomar en cuenta qué recursos requiere cada uno de estos comités de acuerdo a los aspectos escolares que necesitamos reforzar y qué gestiones requieren, ¿no? A lo mejor mi comité de protección civil ya está bien organizado, pero nos hace falta precisamente pues pintura para marcar las áreas seguras, nos hace falta a lo mejor incluso el botiquín y van a realizarse gestiones que se tienen que también declarar en esto de la transparencia que se lleva a cabo con el Consejo Escolar de Participación Social. Es una pieza fundamental para coordinar el colectivo docente con los padres de familia. Como les decía, toda la comunidad educativa se tiene que poner de acuerdo y entre todos tomar las mejores decisiones y también gestionar los recursos, diseñar las actividades. Obviamente, en todo esto, el director va a ser siempre líder y el director con los docentes van a, ¿cómo decirlo? Incluso a brindar apoyo y asesoría a los demás miembros del comité. Aquí miren, por ejemplo, con los recursos. Yo he visto que hay escuelas que bien bonito tienen sus chalequitos, su altoparlante, sus, pues, aunque sea un par de cascos, alguna señalización. Y habemos otras escuelas que a duras penas tenemos marcada el área segura y el silbato. Pero también la capacitación para darles un buen uso. Aquí viene algo bien importante. Primero, la Ley General de Protección Civil, porque es la que nos va a aclarar todo esto de qué es la protección civil. Y luego, ya que estamos dentro de nuestra escuela, ¿quiénes son los responsables de la protección civil en la escuela? ¿Será que son únicamente los docentes? ¿O es toda la comunidad educativa? Pues aquí tenemos un pequeño esquema en donde nos marca desde las coordinadoras de gobernación, las entidades federativas, todo va bajando hasta que llega a la escuela
en donde está el Consejo Técnico Escolar y el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. Asimismo, existe un Sistema Nacional de Protección Civil, una coordinación nacional, municipal. Se supone que debía haber una unidad municipal de protección civil, pero habemos comunidades en donde únicamente operan con alguien del ayuntamiento o de la plantilla que está en representación municipal, requiriendo firmas, y en algún momento que algún trámite pues lo hacen. Afortunadamente estos últimos años, allá en la comunidad donde yo laboro, sí he visto que ha habido más apoyo, porque cuando los directivos han solicitado, sí les han mandado personal capacitado que ha ido a valorar la infraestructura de las aulas, incluso unas que estaban dañadas también tomaron fotos y realizaron un reporte y avisaron cuando venían. O sea, yo veo que sí ya se están realizando estas acciones más en forma, pero como les decía, todavía hay muchas áreas de mejora. Aquí hay este Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, y luego el de nuestra escuela, el Consejo Escolar de Participación Social de la Educación, que deberá de haber en cada escuela, que tendrá diversas funciones en las que sobresale, así como que va a llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar. La creación de este mismo comité de protección civil en la escuela, cuyos integrantes en su mayoría van a ser madres y padres de familia. Eso es algo bien importante, porque desde este momento que le estás diciendo que la mayoría van a ser padres y madres de familia, ya estás quitándote el ser tú el único responsable, ya estás delegando responsabilidades, ya estás aclarando la duda de quién es el responsable. Somos todos, y como todos tenemos la obligación de realizar una participación activa y cercana a la escuela, lo que permitirá un apoyo al director en sus actividades. Bueno, aquí también nos habla de este Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, que es el responsable de identificar los riesgos a los que está expuesta la comunidad escolar, adoptar medidas preventivas y de organización necesarias para evitar posibles daños en caso de una contingencia o mitigar sus posibles efectos. Es asesorado y acompañado por las instancias municipales de protección civil. Se aterriza directamente la protección civil en las escuelas. Bueno, considero que apenas estamos como que empezando a implementarlo, y que ya pues con más ciclos escolares va a crecer mucho. Yo tengo una duda, no sé si quienes son directivos me pudieran aclarar. Ahorita con las medidas de higiene del COVID, ¿qué les dijeron? Este Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar es el que se va a encargar en la entrada de los niños, si es que de veras volvemos a clases en mayo, o si volvemos hasta agosto. Este Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar va a tener mayor impulso, va a tener mayor protagonismo, o se va a crear otro comité, o cómo va a estar el asunto. ¿Les han mencionado algo de eso? De hecho, tiene que ser, nos pidieron no me acuerdo si al finalizar el ciclo escolar o al inicio de este ciclo escolar nos pidieron el comité escolar, pero mira, maestra, esto de la protección civil y todo tiene como todo su cascada. El encargado de la escuela, o el responsable es el director. Eso ya lo sabemos, y él es el que tiene que coordinar todo. Los comités que se forman desde los consejos escolares de protección, los consejos escolares de participación social. Ahí antes lo que era protección civil era solito, como que decías tú, les mandaban el acta y las calendarizaciones de las actividades y todo, ¿no? Pero ahora ya en este ciclo y en el anterior ya se unieron.
y ya desde la vez pasada tuvimos que haber formado nuestro comité escolar, los escolares, porque ellos son los que van a ir cuando se nos den las instrucciones de ir a encargarse de limpiar la escuela, y van a ser con los que nos vamos a coordinar para que se lleve efecto. Nos dieron un aparatito que es para fumigar, y yo le digo a mi hija, ay, está bien padre, ¿por qué ahora vamos a fumigar a los niños? Y se suelta la carcajada y me dice, no, dices para fumigar los salones, las sillas, los escritorios. Le digo, ay, yo quería fumigar a todos los chiquillos. Dice, no, dices para eso, pero sí tiene que ser un comité al que ya se haya integrado, porque de hecho nos pidieron que se formaran esos comités y se subieran a la plataforma. Aparte, se formó el comité de salud, que ese es me imagino que va a ser el responsable de llevar a efecto eso, porque sí nos pidieron que estuviera subido ya desde cuándo, ese comité de salud, ahorita muy importante, ese me imagino que junto con el de protección civil se van a unir para que para que lleven a cabo todas esas actividades. Bueno, ¿por qué lo preguntaba yo? Porque como ahorita ya nos están metiendo elementos de la nueva escuela mexicana, ¿quién me dice a mí que no nos meten también un elemento de la pandemia, no? Entonces, ¿sí? A lo mejor y viene la pregunta en el examen, ¿no? Porque ya hay preguntas de la nueva escuela mexicana que ya venían en lo que es el cuestionario de habilidades directivas. Entonces, a mí, no es seguro, pero podrían preguntarme, ¿y quiénes son los comités encargados ahora que regresemos a clases? Y entonces, pues, por eso les digo, a ver, vamos a ver qué información les han dado, cómo se los han planteado. El comité de salud me imagino que va a ser el encargado, porque nos hicieron hincapié de que se subieran los integrantes. Así fuera uno o dos integrantes. Yo, de hecho, miren, yo siempre que hago así mis comités pongo al frente a un maestro. Por ejemplo, Protección Civil tiene varios comités, tiene el de brigadas, brigadas, es comité o brigada de rescate y auxilio, de rescate y vialidad, primeros auxilios, salud, y no me acuerdo qué otros son las brigadas que forman todo este programa de protección civil. Entonces, es bien importante que los comités ya los pongamos a trabajar, porque para eso está el artículo 31 constitucional, que nos habla del involucramiento de los padres. La nueva escuela mexicana promueve mucho eso, la participación de padres de familia en colaboración con maestros y director. Entonces sé que hay que recargar mucho eso de la nueva escuela mexicana y la reforma que tuvo el artículo 31 constitucional. La participación de padres, no pueden quedarse atrás los papás. Aparte de que el Consejo Escolar de Participación Social, al finalizar el ciclo escolar, rinden un informe final, y ahí también nos hablan hasta de cuánto recabó la sociedad de padres de familia y casi en qué se gastó, ¿no? Y también eso que decías hace rato acerca del botiquín, también lo podemos incluir en el programa escolar de mejora continua, porque ahí vamos a incluir las actividades que son los simulacros, que son las señalizaciones de salidas de emergencia, el punto de reunión. Esas son actividades que nosotros tenemos que incluir en el programa escolar de mejora continua. Aparte de que si vamos a pedir capacitación para eso, pues ahí se tiene que incluir. Y también porque tenemos que poner acciones a seguir. Una acción sería, pues la primera acción sería informe con padres de familia acerca de lo que es el programa escolar de protección civil, ¿no? Su calendarización para tal fecha. Y como dices, si nosotros mismos nos seguimos haciendo tontos en no llevar a cabo estas actividades, un día sí nos van a meter en una situación. Yo les comento de una compañera que nos platicó que unos niños estaban jugando a la hora del recreo y en los baños había espejos. El chiquillo se fue a impactar contra uno de los espejos, lo quebró y el chiquillo se rompió la frente, así. Entonces, cuando hay sangre, entra Ministerio Público para ver qué pasa, y son bronquísimas que tienes tú. Entonces, pues son muchas acciones las que tenemos que seguir. El programa
de Protección Civil, por ejemplo, ahí en las acciones a seguir, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso viene en una de las preguntas de lo que es ya de examen. ¿Qué acciones debes de seguir para? Porque me acuerdo una que decías, una pregunta que decía, creo que Charis, ¿no? Decía la del bicho, que no sabían cómo actuar, ¿no? Ante la presencia de un 100 pies, dijéramos, o de un escorpión o lo que sea. Vamos a ver, ahí te ponen en la pregunta, ¿cuál es el protocolo que se debe de seguir si en la escuela, en el salón de la maestra Jennifer, los niños encontraron un escorpión? Bueno, la primera, antes que nada, te dicen que lo que tienes que hacer es conservar la calma, resguardar a los niños y dar aviso a una autoridad correspondiente. Y la autoridad correspondiente nosotros decimos, ay, la directora, bueno, se le tiene que comentar al director o directora, pero dar aviso a la autoridad correspondiente es, por ejemplo, Protección Civil o bomberos, o quienes ustedes sepan en las escuelas que los pueden apoyar. En un caso serio también, pues a lo mejor el centro de salud, ¿no? Comentar con el director es bien importante. Posteriormente, se les habla por teléfono a los padres y se tiene que levantar un acta de lo que sucedió ese día. Entonces, esa sería una pregunta que te van a hacer ahí de lo que es de Protección Civil. Muy pocas de las veces te vienen preguntas como qué es un simulacro o si te vienen, por ejemplo, qué acciones se implementan durante un simulacro. La de no corro, no grito y no empujo. Esa sí más o menos te van preguntando. ¿Y por qué no corre el niño? Porque pues me puedo lastimar. ¿Y por qué no grito? Porque no puedo escuchar indicaciones. ¿Y por qué no empujo? Porque otros pueden caerse y lo podemos aplastar, ¿no? Entonces, esas son actividades que el programa de protección civil nos van señalando. Y ahorita, como decías, la nueva escuela mexicana, la contingencia ahorita tiene mucho, mucho, mucho. Por eso ven que hubo un curso de COVID, creo, en las escuelas, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, en donde te daban instrucciones casi, casi qué es lo que vamos a hacer cuando regresemos, ¿no? De, pues, formar a los niños, implementar, que se laven sus manitas, que se apliquen su gel, y etcétera, etcétera. Y en unas escuelas he visto que ya hay videos en las que fue de, ¿qué? Chiapas, no creo que fue la escuela, el estado que ya entró, donde se ve que el maestro les está lavando las manos, pero cuando son escuelas chiquitas, pero cuando son escuelas grandes sí ya se tienen que coordinar los comités de salud y de protección civil, porque ya es protección civil, ya es el comité de salud el que tiene que dar atención a que la pandemia pues no se siga difundiendo. ¿Sí, Jenny? No se oye. Más que nada por situaciones prácticas que pudieran ocurrir en la escuela. Aquí entre los objetivos de este programa escolar de protección civil es que con su elaboración también se va a dar una actualización cada ciclo escolar y también se va a llevar a cabo la operación y el seguimiento de dicho programa escolar de protección civil. Asimismo, este Comité de Protección Civil es responsable de gestionar lo necesario para estar en condiciones de identificar los riesgos a los que está expuesta la comunidad escolar, así como de adoptar las medidas preventivas y de organización necesarias para evitar posibles daños en caso de una contingencia o mitigar sus posibles efectos. Se debe organizar en cada turno del plantel. Eso es algo importante. Si la escuela es matutina y vespertina, cada turno tiene su propio comité, porque anteriormente decíamos, bueno, esas cuestiones le tocan únicamente a la mañana, ¿no? Los de la mañana que tienen más tiempo y son más maestros, ellos que se encarguen, y no, cada turno va a tener su propia organización. Entre sus funciones, vamos a tomar en cuenta primero que no se va a entorpecer el cumplimiento de la normalidad mínima escolar, pero en todo momento se va a anteponer siempre la seguridad de los estudiantes. Entonces, aquí es un rasgo muy importante porque a mí me decían los padres de familia ahorita con el COVID, maestra, ya vengan a dar clases. Y yo les decía, miren, no nada más es necesidad de uno de no querer venir a dar clases presenciales, sino que nosotros pudiéramos ser incluso los transmisores de la enfermedad
y llegar a perjudicar a sus hijos. Si hay una reglamentación en estos momentos, pues es por algo, y si además ya se dio a conocer cuál es ese algo. Entonces, siempre se va a anteponer la seguridad de los estudiantes en esta u otra situación. Bueno, las funciones de este comité va a ser promover la elaboración y coordinación, gestionar asesoría y acompañamiento, dar a conocer a la comunidad escolar los riesgos internos y externos, supervisar acciones de prevención y corrección de riesgos, capacitación de los miembros del comité, formación, organización y capacitación de las brigadas, cultura de protección civil dentro de la escuela y a otros puntos que yo considero importantes, coordinarse siempre con CEPS y también con el Consejo Técnico Escolar, incluirse dentro de la ruta de mejora escolar, sobre todo los simulacros, e implementarse este programa escolar de protección civil. Aquí otra situación que entra, esta de la cultura de la protección civil, puede darse incluso en el recreo, ¿no? Siento que va de la mano en el recreo con esa sana convivencia, el evitar accidentes y cómo desde ahí puede uno empezar a sensibilizar a los alumnos, empezar a darles como, apoyarlos a que ellos analicen cuáles son los posibles riesgos que pudiera haber en la escuela, cómo evitarlos, y considero que eso sí les va a dar las pautas para que en un desastre natural ellos ya tengan como más experiencia. Otra de las cosas aquí que a mí me suena mucho esto de gestionar asesoría y acompañamiento, porque como dice Judith, depende mucho de los ayuntamientos. Anteriormente había muchos ayuntamientos que ustedes saben, la planilla municipal, pues son la planilla que ganó, son muy cuates, trabajan bien en conjunto, pero muchas veces desconocen muchos elementos, no solo de la protección civil. Acá en Mendoza se decía, quién sabe si es cierto, pero se decía que les habían solicitado que dentro de sus integrantes de su planilla, cuando ya habían ganado, que tuvieran un licenciado, y entonces una persona que tenía, digamos, un puesto menor, lo subieron de puesto porque era el que estaba capacitado, pero ya habían buscado, digamos, pues en la mera planilla representativa no había, y luego en los que seguía, y luego en la siguiente vuelta, hasta que fueron bajando como por jerarquías y encontraron a alguien capacitado. Pero qué importante es que el gobierno central exija esto, exija que haya, digamos, gente capacitada en ciertos curules, porque, o en ciertos comités, porque es muy necesario que estén informados para que ellos mismos puedan dar mejor actualización y un mejor planteamiento de diversos programas. En este caso, que es la protección civil, si es alguien con la suficiente experiencia y también pues bases teóricas, a las escuelas nos va a brindar una mejor asesoría y acompañamiento. Pero si es alguien que está todavía muy verde, pues a lo mejor apenas está aprendiendo y qué tanto nos puede asesorar a nosotros, ¿no? Si bien nos va, igual y nos redirige con alguien más, y si no, igual y nada más nos va a decir, pues léete tu programa de protección escolar y ahí está todo. Bueno, algo aquí que yo quisiera también destacar, esta parte de la organización. El Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar será conformado en la primera sección de CEPSE, o sea, no después, desde el principio que empezamos el ciclo escolar, ya estamos conformando este Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. ¿Por qué? Porque los accidentes no van a esperar a que tú le digas, de diciembre en adelante ya se puede. No, o sea, van a ocurrir, por eso son accidentes, en el momento que tengan que ocurrir, igual y el día de inscripciones. Judith, ¿querías hablar? Pues es que tengo ahí muchos puntos, muchos, pero si quieres continúo hablando y ya después yo voy aquí haciendo, yo voy tomando mis apuntes por algunas cuestiones que quiero ir viendo, remarcando. Por ejemplo, ahí que hablaban de la normalidad mínima. Acuérdense que la normalidad mínima la vimos que es con base en lo que nosotros como docentes debemos de cumplir. Ahí decía que el programa escolar de protección civil no debe de involucrar la normalidad mínima, o sea, que quiere decir que cuando nosotros realicemos un simulacro o se haga lo de CEPS, la reunión de CEPS para conformar el comité, pues muchas de las escuelas ese día no dan clases,
porque se van a formar los comités. Entonces, en cuanto a eso quiere decir que no dañar lo que es la normalidad mínima. Y también hablabas acerca de la ruta de mejora, que esas se fueran incluyendo en la ruta de mejora. Ya les había yo comentado que la ruta de mejora ahora es el programa escolar de mejora continua, y que sí es bien importante que se realice desde que se hace el CEPS. ¿Por qué? Porque hay muchos, yo creo que desde que estamos realizando nuestros primeros consejos técnicos, los que son de la fase intensiva, ahí ir realizando las gestiones, hay un tiempito en que nos dan, y nosotros nada más nos vamos a las comisiones de lo que es el periódico mural, que nos vamos a las comisiones de las fechas cívicas. No, también es esto lo de programa de protección civil. ¿Por qué? Porque también tenemos que formular nuestros acuerdos escolares, y dentro de los acuerdos escolares también podemos incluir lo que es protección civil, porque en los simulacros los niños deben de seguir indicaciones, salir rápido, no, como les decía yo, cubrirse la cabeza, nada más se la cubren con una mano, con la otra van tocando como si fueran tomando distancias, dónde es el punto de reunión, las señalizaciones, el guardar 3 minutos ya que estás ahí en tu, cuando ya te hiciste ahí, ¿cómo se llama? Tu formación yo le decía yo de lechuga romanita, porque ven que tiene uno que hacer como un casquito. Entonces, y más que nada, nombrar desde el principio al evaluador. El evaluador puede ser el maestro de educación física que está más fibras que nosotros, que tiene más agilidad, o algún maestro. Y si pones 3 puntos de reunión, pues uno en cada punto de reunión. Hace rato decía Jenny, tienen sus chalequitos fosforescentes, tienen sus megáfonos y tienen algunas cosas. Sí, es importante, y los megáfonos realmente no cuestan muy caro, los conos tampoco. Entonces sí, poquito a poquito yo siempre he peleado aquí en nuestra supervisión porque de cooperativa no nos dejan gastar en estas cosas. Sin embargo, está mal hecho. Eso es lo que se genera en cooperativa es para la escuela, y tiene que ser para todas esas cosas, porque pues comprar los conos no son de a 5 pesos ni de a 10, son como entre 80 y 200 pesos un cono bonito, un cono que te dure, no quieres un conito de esos rascuachos, ¿no? Y hablar de cultura de la protección es también hablar de la cultura, de la prevención. La realización de las brigadas es bien importante, porque pues tenemos que, decías, actuar antes, siguiendo indicaciones de lo que vamos a hacer, pero para eso tienes que estar capacitado. Durante, ¿qué es? Supervisar y toma de tiempos de tu observador. Después, evaluar la situación como estuvo, informar a los padres qué sucedió, seguir observando de manera actuar de los niños, y por qué no después también conseguir otra persona que les dé a los niños un trato psicológico. Hablabas de esta maestra que se colapsó ahí. También los niños, hay niños que son muy sensibles y que no te das cuenta, y que bajan su rendimiento escolar después de alguna situación así, porque si se dan cuenta, los niños a los que empujaron, a los que agredieron cuando corrieron, son a los que después les da miedo participar en esas actividades, se quedan paralizados. A mí me sucedió que el señor ese que era payaso y era el de coordinador de protección civil, pues me decía que su hijo quería participar en una brigada y que ya estaba bien atento, y le echaba porras a su niño, ¿no? Y ese niño lo teníamos como candidato para participar en un concurso de oratoria. El maestro de su grupo, ese día no sabíamos que iba a temblar, ¿no? Lo mete en un saloncito chiquito y sucede que tiembla. El maestro lo que hizo fue correr por los otros chiquitos, y el niño que está según capacitado por su papá y por todo, ¿qué creen que hizo? Se quedó paralizado. Después fue y me reclamó el payaso: maestra, pero es que no se acordaron de mi niño, ¿cómo es posible? Que voy a hablar con el maestro. Le digo: ay, señor, le digo, discúlpeme, le digo, pero pues yo tengo que dar el toque, yo tengo que mover. Ahora mi intendente se me bloquea bien feo y se pone a llorar, o sea, la que tiene que correr para todo. Mil disculpas, le digo, pero pues yo no sabía que su niño también estaba en ese saloncito. Le digo, si él quiere formar una brigada y se me va a pasmar, pues no. Entonces sí es bien importante ver la actuación de los niños,
y que a nosotros se nos quede eso, de que primero, antes que todo, lo que tenemos que hacer es conservar la calma y resguardar a los niños en cualquier situación. ¿Qué pasaría si están jugando los niños, a lo mejor en una clase de educación física? A nosotros nos sucedió que estaba el maestro de educación física con los niños y están jugando y sale un niño de otro salón al baño. El niño que iba al baño corre y el niño que estaba en educación física estaba parado porque estaban jugando béisbol, entonces era una de las bases. El niño que venía corriendo choca con el niño que era la base. Entonces, el que corrió y ya iba creo que en cuarto y el otro era de segundo, pero casi estaban de la misma condición física. Sucede que el niño, el que chocó, se fracturó su bracito, tuvo así una luxación. Y después pues nos querían hasta demandar a la señora, la fueron a amenazar y siendo que el maestro corrió, el maestro de educación física y el maestro que estaba corrieron a darle la atención. Y con perdón de ustedes, la pendeje fue del chamaco que salió al baño por salir corriendo. Pero como les digo, si nosotros no sabemos actuar, levantar inmediatamente un acta es lo que nos corresponde. Protección Civil, ahí hablaba de Cipina. Cipina, pues ya les he dicho que Cipina nos quieren luego cobrar a los niños como si hubieran sido traídos de Europa, de veras. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. La organización escolar debe de estar en eso, bien, bien, bien pendiente. Cuando a un niño le suceda que tenga un dolor de cabeza, nosotros no podemos dar medicamentos. Decía Jenny de lo que debe de tener un botiquín. Hay un antiséptico que se llama microdin, microdin o microdacin, algo así, pero ese es un antiséptico que se lo echas, no les arde ni nada, y al mismo tiempo les como que les cicatriza. Entonces cuesta un poquito caro, pero aquí en Bodega Aurrera hay unos chiquitos de 40 pesos. Entonces, pues por ahí ese tip que lo adquieran porque los ayuda a que cicatrice pronto. Y de verdad, poner un evaluador, que sea un padre de familia o maestro. Cuando se hagan los simulacros, invitar a los padres. Muchas de las veces decimos que no, pero es importante. Además que a veces cuando los padres de asociación de padres de familia y de consejo escolar participan en nuestras reuniones y los tomamos en cuenta, como que ellos se sienten grandes, como que ellos ya pueden tomar decisiones, entonces irlos involucrando poquito a poquito. Gracias, Judith. Fíjate que mira, aquí de los elementos más importantes ya vimos que se va a integrar el Comité de Protección Civil desde la primera sesión del CEPS, que va a haber un acta que va a contener su objetivo y las firmas de conformidad de los integrantes junto con los datos de contacto. Aquí hay algo bien chistoso porque en comunidad los datos de contacto pues te servirían de situaciones formales, pero en situaciones informales creo que nosotros le tendríamos que agregar como que una celdita donde diría, pues compadre de tal o sobrino de tal o alguna otra situación que nos apoyara a ubicarlo, porque sí, o sea, pues allá, pues ni les puedes marcar por teléfono si algo urge. Igual y muchas veces optamos por buscar a la gente que vive más cerca de la escuela, porque obviamente son los que más fácil vamos a poder solicitar que vengan a la escuela y que lleguen más rápido y también como avisarles, ¿no? Esto que veíamos que va a estar conformado por personal del plantel, padres y madres de familia e incluso los estudiantes, que puede ser sobre todo con los más grandes, pero como tú dices, si vemos que hay niños que quieren liderar, pues también aprovecharnos de eso y como dices, ver en la acción qué ocurre. A mí también me pasó que un día se me cayó mi sobrinita y mi otra sobrina también entró como en crisis. Y si yo dije, no, esa no va para el comité de protección civil escolar porque no va a mantener la calma. O a lo mejor no es que no vaya para allá, sino requiere más apoyo, más sensibilización, más práctica y así va a haber en las escuelas. Alguien que sepa actuar. En el ejemplo que les daba yo de la maestra que se pasmó, los que actuaron fueron únicamente 2 estudiantes de 30. Era un grupo de 30 y todos se sentaron, ella se pasmó, el temblor seguía y 2 fueron los que se pararon, abrieron la puerta y dijeron, sálganse y agarraron de los brazos a la maestra
y la acompañaron paso a pasito a que saliera, pero me decía uno de ellos, dice, es que todos se pasmaron. Entonces ahí se ve cómo el liderazgo impacta para bien o para mal. Y con los chiquillos uno no puede darse el lujo de eso. Esos eran adultos, ¿no? Pero con los chiquillos no puede uno darse el lujo de que tengo miedo. Yo puedo tener miedo muchas veces, pero tengo no solamente la responsabilidad, sino también siento que el deber moral, cívico, de resguardar a aquellos más desprotegidos, que en este caso serían los alumnos. Miren, otra cosa importante es que este documento, esta acta que ya firmaron en el Comité de Protección Civil Escolar, va a estar a resguardo del CETSE y puesto a disposición solo en caso requerido. Ahora también hay que hacer, pues, mención a los miembros del CETSE, cómo se van a resguardar este tipo de documentos, en qué lugar y cómo va a ser ese resguardo, porque a veces los papás sí son medio descuidados, pero si uno les da, pues, puntos exactos, sí va a ser más fácil que ellos realicen ese tipo de acciones, incluso de la documentación. Miren, aquí hay un pequeño esquema donde podemos ver que está el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación. De ahí se desprende el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. Y de ahí ya vienen el subcomité de auxilio, la brigada de evacuación, la brigada de primeros auxilios, el subcomité de prevención, la brigada de prevención y combate de incendios, la brigada de búsqueda y rescate y también la brigada multifuncional, que puede ser una brigada que, digamos, abarque muchos de estos elementos. Otra cuestión que quisiera retomar del comentario de la compañera Judith es eso que ella decía sobre el botiquín y que vamos incluyendo. Nosotros yo creo que el primer paso es querer hacer las cosas. Ya de ahí el aprendizaje se va dando pasito a pasito a través del ciclo escolar. Y en el caso de este microdino, ¿cómo dices que se llama? Sí es muy bueno tomar en cuenta ese tipo de elementos, porque los mismos niños, sobre todo cuando ya están grandes, ellos mismos hacen como su brigadita, donde ellos mismos te apoyan, ¿no? A mí me ha pasado que cuando un niño se cae o se lastima o se siente mal, todos lo rodean y hay 20, 30 niñas rodeándolo y ven que generalmente los docentes decimos, a ver, abran paso, déjenle tomar aire, permítanle así como tener mejor espacio. Pero yo creo que también con los niños desde antes hay que ir hablando, antes de que suceda el accidente y esto pase, ir hablando seguido. Acuérdense que no hay que rodearlo, acuérdense que esto, acuérdense que el otro, pónganse en su lugar, porque cuando tú te pones en el lugar del otro, ¿cómo te sentirías si te sientes mal? Y llegan 20, 30 niños y te rodean y te están viendo y a lo mejor están hablando de ti y tú te sigues sintiendo mal, o sea, no te sientes mejor porque te rodeen, ¿no? Entonces, está bien que avisen, está bien que estén cerca, pero no tan cerca al punto de asfixiarlo. Y yo con mis alumnos, algo que promoví mucho y no siempre lo han hecho, pero sí algunos sí les ha servido, es que hacen un círculo alrededor del niño, como si fuera una ronda. Entonces hacen esta cadena que sea más o menos 10 niños, los cuentan, y entonces nadie rompe el círculo, o sea, nadie puede llegar mero junto al niño, sino que lo están como resguardando esta cadena y obviamente cuando ya llega el docente o el adulto, el niño no está tan asfixiado, porque a veces de plano están cachete con él. Siento que es un modo como de protegerlo, pero no es eficiente, o sea, no está sirviendo para mucho. Lo que sí puede servir, como les decía yo, se necesita sentar el niño, búsquenle una sillita en la que se siente y quédense ahí uno junto, por si se marea, pues se sostenga de alguien. Uno puede ser a cada lado, y ahí ya serían dos, pero no todos casi encima del pobre niño. Entonces, sí son elementos que uno en la práctica va aprendiendo, pero los mismos niños van aprendiendo incluso a utilizar isodine para limpiar las heridas. Incluso ellos le pierden el miedo a que uno los quiera apoyar a limpiar una herida, porque ya saben que no duele. Y como les digo, cuando el niño sabe que ahí viene el mertiolate, hasta te dicen, no tengo nada.
Y tú ves el chorro de sangre, no, maestra, no me duele, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, va a ser horrible si me dejo y si me limpian, pero obviamente pues se le puede infectar. Entonces son pequeños elementos que son mañas que uno se da. Bueno, este comité de protección y seguridad escolar también va a estar de acuerdo con la cantidad de alumnos y el tamaño de la escuela. Eso considero que también es importante, ¿no? Porque si tenemos grupos pequeños y una escuela pequeña, igual es más fácil controlar todo, pero hay escuelas que tienen tantos y tantos alumnos, tantos y tantos grupos, que obviamente va a requerir ciertas adecuaciones para que en su momento podamos manejar las situaciones en conjunto, ¿no? Supongamos si tuviéramos que evacuar una escuela con 1000 alumnos, ¿cuáles son las acciones que vamos a requerir? ¿Cuáles son los elementos que van a conformar a lo mejor un problema? O a lo mejor, ¿cuáles son las áreas de mejora? ¿Cuáles son los puntos seguros en nuestra escuela? Y si son suficientes, ¿no? Porque no sé si han visto, cuando iba yo a Orizaba antes de la pandemia, había una guardería bien chistosa. Ay, no sé cómo se llama esa calle, pero está muy en el centro. Entonces hagan de cuenta que, pues del juzgado y donde está el mercado de artesanías un poquito más arribita. Entonces a mí me daba pues entre risa y o sea, es que no es risa burlona, pero sí me genera cierto estrés o cierto, no sé, sorpresa, que era una guardería que tenía los círculos de seguridad sobre la banqueta, o sea, la banqueta que ya da a los carros, porque se supone que ellos no tienen suficiente patio. Pero yo me puse a pensar, ¿en qué momento puedes tú resguardar bebés o pues infantes de preescolar sobre la banqueta junto a donde pasan los carros y que se los pueden robar, los pueden atropellar, se pueden parar? O sea, ¿qué tan buenas serán esas instalaciones en cuanto a seguridad para los niños? No en el uso diario, porque en el uso diario sí brindarán muy buen servicio, sino en una situación de desastre. Yo incluso propondría mejor reubicarlos, porque sí, o sea, yo decía, y si ese es el punto seguro, entonces lo resguardas del temblor y lo dejas aquí a media calle, o sea, no me parece algo muy seguro. Pero ahí también entran las autoridades municipales, ¿no? ¿En qué momento dieron el permiso de que en ese inmueble hubiera una guardería ahí? Y dicen que eran muchísimos niños los que tenían. Entonces, yo no imagino que 40 niños cupieran ahí en esa banqueta, porque además es una parte donde la banqueta es muy angosta. Yo la verdad sí me sorprendí de ese mal manejo, desde mi punto de vista, mal manejo. Bueno, aquí también en la brigada que va a haber dentro de este comité, la brigada es un grupo de personas responsables de activar las medidas de respuesta en caso de emergencia. Y como nos decía la compañera, en esta brigada tiene que haber gente con respuesta rápida y también que sepa controlar sus nervios. No creo que yo sea menos humana o menos sensible porque quiera organizar a los niños y a la comunidad educativa. Lo que pasa es que ese sentido de responsabilidad e incluso esa ética profesional te obliga a reaccionar, y aunque media hora después de que pase todo estés en un rincón chillando, pero aquí ahorita te haces responsable y lidereas a los niños y a la escuela. Miren, aquí se proponen al menos 4 brigadas y va a haber una organización. El subcomité de prevención es el responsable del programa escolar de protección civil y va a estar integrado por padres y madres de familia, personal administrativo, docente de educación física, otros docentes, etcétera. Este subcomité se encargará de gestionar lo necesario. Bueno, de gestionar lo necesario para que el plantel cuente con su programa escolar de protección civil. Entonces, ellos son los que van a gestionar el subcomité de prevención. Van a hacer las gestiones previamente. Entonces, ellos son los que tienen que analizar e incluso imaginar qué problemáticas pudieran llegar a presentarse.
Esta brigada va a tener un objetivo. Fíjense bien, la de prevención y combate a incendios, su objetivo va a ser eliminar los riesgos que puedan provocar el fuego en las distintas áreas de la escuela. Afortunadamente, sí hay lugares donde está bien delimitado o bien espaciado entre las áreas verdes y las aulas, probablemente no nos estemos preocupando tanto por esto. Pero habrá escuelas, sobre todo en las zonas, bueno, es que yo creo que en todas, donde a lo mejor tenemos un árbol a la puerta del salón, ¿verdad? Entonces, hasta estos pequeños elementos vamos a valorar estos riesgos que se van a eliminar porque pueden provocar fuego en las distintas áreas de la escuela. Luego también una brigada de búsqueda y rescate, ¿sale? Que es la número 2. Ellos van a ubicar y auxiliar a las personas atrapadas en las distintas áreas de la escuela, así como confirmar la presencia de toda la comunidad escolar en los puntos de reunión o repliegue en caso de emergencia. Fíjense que yo considero que es uno de los que más necesita los nervios de acero y el pensamiento objetivo, porque tú vas a identificar cuántas personas hay, cuántos te faltan, pero aquí nos dice que también va a auxiliar a las personas atrapadas. Entonces tienes que tener este manejo de tus emociones para que les transmitas paz y tranquilidad a aquel que está atrapado y lo estás apoyando en lo que logra salir, incluso aunque no haya un elemento físico que se los evite, sino que como a la maestra, ¿no? Que la agarraron así como de a palomita, un brazo y otro brazo, y venga, sí, y le iban hablando tranquilamente, ¿no? Entonces, hasta para eso hay que tener, sí, como manejo de estas emociones, al menos al momento, ¿no? Como les decía yo, aunque después estés llorando en una esquina y te estés desahogando, pero al momento sí este manejo de las emociones y este pensamiento objetivo. Perdón, ahí les comparto que cuenten sus pollos al finalizar, porque luego sucede que se fueron al baño y hay niños que les gana el temblor, les agarra el temblor en el baño, en verdad les gana ahí a los chiquitos y luego pues se estresan y se ponen a llorar también eso. Eso también, fíjate que es muy importante, el pensar, o sea, contarlos y si identificas cuántos te faltan, en qué áreas pudieran estar. Porque si no están en el aula, pudieran, como dices tú, estar en el baño, ¿no? Incluso yo pensé cuando empezaste a hablar que tú planteabas otra cosa, ya después te escuché bien, pero también podría ser, ¿no? Que del miedo de que está temblando, corre el niño al baño, ¿no? También. Entonces, ubicarlo donde está. Entonces, este subcomité de prevención está compuesto por estas dos brigadas, prevención y combate a incendios y búsqueda y rescate. Aquí en búsqueda y rescate, fíjense que tuve la oportunidad de que me llevó mi hermana a un curso de los topos en banderillas y creo que incluso esos cursos que a lo mejor no tienen nada que ver con la escuela, pero sí enriquecerían mucho a los comités en las escuelas porque incluso los empoderarían, ¿no? Para este manejo de situaciones y para exigirles más a sus municipios de cómo capacitar a su gente. Pero creo que es algo de lo que nos falta todavía mucho. Bueno, en el subcomité de auxilio va a estar integrado por maestros frente a grupo que permanezcan la jornada escolar en la escuela. Como les decía, depende del turno que esté operando al momento de los siniestros. Solo opera en caso de simulacros y emergencias, debido a que los docentes se encuentran en el plantel al momento del siniestro y deberán considerar en todo momento salvaguardar la integridad del alumnado. Hay una brigada de evacuación que va a aplicar los procedimientos para el repliegue y evacuación de la comunidad escolar ante un caso de emergencia. Entonces aquí hablamos de procedimientos. Estos procedimientos son los que se dan durante el simulacro. Estamos ensayando y ensayando porque al momento de que se dé esta emergencia, tiene que darse esta agilidad del movimiento y también que todos estén previamente informados, que los niños ya hayan sacado en los simulacros sus dudas, que ya hayamos identificado nuestras áreas de oportunidad. Incluso muchas veces pasa que a la hora del simulacro te das cuenta que el salón que viene más lejos no alcanza a llegar a tu área segura y que a lo mejor en el camino hasta lo expusiste de más, ¿no? Entonces, esos elementos se van dando durante el análisis y la observación en los simulacros.
También la Brigada de Primeros Auxilios, que va a dar la primera atención a las personas afectadas en una situación de emergencia y canalizar a la Procuraduría de Protección a niños y adolescentes que han sufrido alguna violación a sus derechos. Queremos que eso nunca pase, ¿verdad? Y para las escuelas con poca población va a estar esta brigada multifuncional, que de acuerdo con el número de alumnos, de personal y de necesidades del plantel, se sugiere formar 2 brigadas o una sola brigada que cumpla los objetivos de las distintas brigadas. Es decir, en vez de ser 4, nos van a hacer 2 brigadas, nos van a hacer 3, nos van a hacer 1. Como en las escuelas multigrado, que un maestro da varios grados, así más o menos es la situación. Pero sí tiene que haber el análisis de estos objetivos de las brigadas para que se integren en sus acciones. Se sugiere esta brigada en escuelas de baja población, como las de educación indígena, multigrado y telesecundarias. Fíjense qué chistoso, ¿no? Porque yo he visto escuelas de multigrado que tienen un hervidero de niños. Escuelas de educación indígena que lo mismo, tienen un montón de alumnos. Y telesecundarias también, a lo mejor no tanto como otras escuelas, pero sí tienen muchos alumnos. Entonces, esto sería también ya muy relativo. Algo importante aquí, obliga a adaptar este sistema con el personal disponible. O sea, siempre nos vamos a adaptar y vamos a tratar de optimizar para obtener mejores resultados, siempre priorizando la seguridad de los niños, ¿verdad? Y claro, también en la nuestra. Luego, los integrantes. Aquí, por ejemplo, va a haber un coordinador, que él es el encargado de organizar las acciones de protección civil en la escuela, y es el director, él es el coordinador. Comunicará los acuerdos al resto del comité. Contará con el apoyo de un padre de familia elegido en el seno del CEPSE para distribuir las funciones entre los demás miembros. Eso es importante, distribuir funciones. Yo pienso que desde el momento en que tú distribuiste funciones, ya queda implícito que distribuiste responsabilidades. Entonces, si tú docente o si tú directivo no conformaste tu comité de protección civil y al rato te están fincando responsabilidades, pues tú solito te hiciste la maldad. Y se va a informar al CEPS las acciones emprendidas. Se va a gestionar ante la Unidad Municipal de Protección Civil, el Consejo Municipal de Protección Civil y el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, lo conducente para actualizar o, en su caso, elaborar el programa escolar de protección civil. Como yo les decía, hace años cuando esto empezó, sí había compañeros que me contaban que no le entendían, que ni sabían para qué era, pero poco a poco ha ido mejorando. Y también, como aquí dice, si se acerca a uno a estas unidades de protección civil, pues algo ha de salir para la mejora. Se va a apoyar en el personal con funciones técnico-docentes, como los maestros de educación física, educación artística y tecnológica. Casi todos tenemos al maestro de educación física. Pues ahí también le toca. Aquí dice, cuando no quiere participar, ¿cómo no? Ahí dice, en mi manual, no se salva usted. O donde exista la figura al subdirector de gestión escolar. También eso, el subdirector, ¿sale? De gestión escolar, y yo supongo que si no tienes de gestión escolar, pues del que tengas, ¿no? Porque hay 2 tipos de subdirector. A los prefectos e intendentes, aquí está el intendente también. ¿A dónde iba? Y demás personal administrativo y también de otros padres de familia que formen parte del Comité de Protección Civil. Entonces también otros padres de familia. Entonces no va a estar solito el director, le van a apoyar todos ellos y él es el coordinador. Luego está el jefe o jefa de subcomité. Y aquí encontramos el jefe del subcomité de prevención, el jefe del subcomité de auxilio, y acuérdense, dentro de esta prevención había 2 brigadas, ¿verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí también hay un jefe de piso, un jefe de brigadas y los brigadistas, ¿vale? Los brigadistas ya vendrían siendo aquí los encargados de operar las medidas de respuesta cuando ocurren los simulacros de acuerdo con la brigada a la que pertenecen.
Es necesario identificar con claridad a las personas que integran el comité, tanto en los ejercicios de simulacros como en la emergencia, y nos sugieren el uso de un código por colores. Entonces, fíjense bien, aquí están unos colores que ahí nos sugieren. Coordinador, jefe de edificio, jefe de piso, amarillo. Luego, el jefe de brigada y brigadistas, aquí al centro nos los ponen en letras negritas, ¿salen? Porque también van a ser de suma importancia. Y van a estar entre ellos el de evacuación, aquí nos pusieron color naranja, el de primeros auxilios, nos pusieron color blanco, prevención y combate a incendios, rojo, búsqueda y rescate, azul. Bueno, ¿y qué hace cada uno de estos jefes? El jefe del subcomité de prevención es el responsable de apoyar al coordinador en las gestiones de las instancias externas para elaborar, implementar, dar seguimiento y evaluar el programa escolar de protección civil. Y podrá ser un padre o madre de familia, ¿salen? El suplente será un miembro de la planta del personal de apoyo o administrativo, ¿salen? Luego aquí, el jefe del subcomité de auxilio es el responsable de apoyar al coordinador en caso de simulacros y una eventual contingencia. El cargo lo puede tener un miembro de la planta de personal docente, administrativo, y contará con un suplente y va a fungir como jefe de edificio. Si hubiera más edificios o más plantas en nuestra escuela, bueno, va a haber un jefe de cada edificio. Ahora, el jefe de piso, la persona responsable de coordinar las acciones de protección civil en el piso que le fue asignado. Esto yo supongo que más que nada en las escuelas más grandes y con edificios, pues sí habrá de 2, 3 pisos, 4 pisos, sobre todo en las ciudades grandes, ¿verdad? A modo de eficientar todos estos elementos. Si tenemos una escuelita chiquita con un par de salones, pues ni va a haber necesidad de tantos jefes de piso, ¿verdad? Jefe de brigada es la persona responsable de coordinar las acciones de los equipos de trabajo específicos como evacuación, primeros auxilios, prevención, combate de incendios, entre otros. Podrá ocupar el cargo un padre de familia, un miembro del personal docente o de servicios o un administrativo. Pues casi puede ser casi cualquier persona. Ahí nos dice aquí en el documento que ya con los alumnos de secundaria, también los propios alumnos se pueden integrar en el comité. Pero yo pienso que en la primaria también los podemos integrar, aunque sean todavía, pues de chocolate, porque a los niños sí les gusta, sí les interesa y a lo mejor ahí está esas pequeñas acciones de participación de los niños, niñas y adolescentes, pero obviamente no les vamos a dejar grandes responsabilidades, sino que apenas los vamos a empezar a encaminar y ese niño que desde la primaria ya tiene estas pequeñas experiencias, seguramente en secundaria va a ser un muy buen brigadista, ¿verdad? Ahora, el programa escolar de protección civil. Aquí, si se fijan, tiene una tablita donde va palomeando. ¿Por qué? Porque este programa son una serie de elementos que nosotros vamos a revisar, a llevar a cabo. Nos decía ahí implementar, ¿verdad? Bueno, los objetivos de este programa escolar de protección civil van a ser que este programa escolar de protección civil requiere actualizarse en cada escuela, aunque compartan un mismo espacio o, como decíamos, aunque sean distintos turnos. Se van a coordinar esfuerzos al interior y al exterior de la comunidad escolar para llevar a cabo acciones que fortalezcan la cultura de la protección civil. Se va a buscar contar con el apoyo de las instancias competentes, definir metas y actividades en materia de protección civil con base en sus necesidades específicas y recursos disponibles. La responsabilidad de la protección civil en la escuela no es solo de la comunidad escolar. Existen instancias en el ámbito municipal que tienen bajo su responsabilidad esta gran tarea y que deberán trabajar conjuntamente con las escuelas. Se busca establecer mecanismos de coordinación tanto con la... Espérenme, ¿dónde está la Unidad Municipal de Protección Civil, ¿verdad? Como con los ejecutivos locales. Fíjense que aquí está bonito que cuando se hacen los EPS, también
los citan todos en el municipio para unas reuniones, y pues no sé hasta qué punto se comprometan los municipios, pero considero que sí es bueno, porque sí es cierto, a veces tú estás informando que hay aulas o edificios que están en muy malas condiciones y los reportas y avisas aquí y avisas allá y nadie los compone, y el problema no es nada más como se ven, sino que si en 2 o 3 años de momento ocurre un fenómeno meteorológico, un sismo o algo que vaya a provocar que este edificio se venga abajo, o que algún pedazo vaya a causar un problema de salud en un alumno, bueno, ahí está esta responsabilidad de protección civil, que no únicamente es de la comunidad escolar ni de la escuela, sino que también al municipio que se le estuvo avisando tenía que apoyarnos para gestionar alguna situación. A lo mejor ellos no te iban a dar el recurso económico para mejorarlo, pero sí iban a apoyarte con la gestión de recursos, o de, no sé, incluso redirigirte, ¿no? Entonces ahí está la corresponsabilidad. ¿Cómo actualizar o elaborar el programa escolar de protección civil? Bueno, aquí nos trae también un cuadro donde está la conformación del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, la integración de estos subcomités y brigadas, el asesoramiento y acompañamiento de la Unidad Municipal de Protección Civil, que quisiéramos que siempre estuviera así como que bien al tiro, la actualización o en su caso elaboración del programa escolar de protección civil. El programa escolar de protección civil va a ser este documento que se va a seguir y que va a marcar las pautas de acción, la agenda a seguir a lo largo del ciclo escolar en pos de la protección civil. Y también aquí, en caso de las escuelas públicas, todo esto será gratuito. Lo que aquí habría que preguntar es qué pasa en caso de las escuelas privadas. ¿Se les cobra ese asesoramiento o qué será lo que ocurre? Afortunadamente nosotros ya nos están diciendo que para nosotros es gratis, y eso es bueno, porque imagínense que quieras llevar a cabo todo esto y todavía te cobraran. Bueno, la escuela deberá constituir este Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, CPCISE, en la reunión en donde se conforma el Consejo Escolar de Participación Social, o sea, en la primera, como uno de sus comités o por convocatoria del director en su caso. Y aquí hay unas acciones para elaborar o actualizar este programa escolar de protección civil. Bueno, conformar su equipo de trabajo y asignar los responsables. Elaborar el acta de constitución. Entregarle una copia al CEPSE y ponerla a disposición de la Unidad Municipal de Protección Civil. Solicitar al director de la escuela el programa escolar de protección civil del curso anterior. Esto también se me hace muy buena idea, como para valorar qué hicimos mal, qué hicimos bien, cuáles son las áreas de mejora, etcétera. Si la escuela no elaboró el programa el ciclo escolar anterior o no se cuenta con él, deberá, en coordinación con el CETSE, elaborar uno nuevo. El coordinador será el responsable de reunir los documentos de las actividades que comprende el programa escolar de protección civil en una carpeta. Entonces, esto también es bueno. ¿Dónde lo vamos a meter? ¿Dónde lo vamos a organizar? En una carpeta donde va a estar a lo mejor y a la mano, la cual será resguardada en la dirección del plantel y puesta a disposición para consulta de las autoridades en caso necesario. Entonces, ¿dónde será resguardada? La dirección del plantel. Deberá ponerse en contacto con las autoridades correspondientes mencionadas en esta guía para recibir la asesoría y acompañamiento en las distintas actividades correspondientes para elaborar o actualizar el programa escolar de protección civil y ponerlo en práctica. Eso, ponerlo en práctica, es donde decíamos que vamos a implementar acciones, ¿verdad? Entregar este programa elaborado y actualizado a la Unidad Municipal de Protección Civil para su revisión, ya que servirá como base para realizar los recorridos exploratorios y, de ser necesario, se programarán las acciones enfocadas a minimizar los riesgos. El programa escolar de protección civil deberá considerar acciones de trabajo para las diferentes actividades a realizar.
Se deberá en la medida de lo posible evitar que maestros frente a grupo realicen actividades que los distraigan de su labor docente. Volvemos a esta normalidad mínima, ¿verdad? Y se va a consultar mediante los mecanismos que considere pertinentes a la población estudiantil acerca de las medidas que consideran necesarias atender respecto a la protección civil. Este comité examinará cómo integrar al programa escolar de protección civil lo planteado por niños, niñas y adolescentes. Esto es muy bueno porque lo planteado por estos niños, niñas y adolescentes equivale a esta participación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿dónde queda eso planteado? Bueno, cuando ellos te digan, maestra, fíjate que se puede hacer esto, maestra, o a lo mejor ahí donde se bloqueó el niño, donde se espantó, ahí ya te está planteando una circunstancia que tenemos que mejorar. Y en cuanto a sus responsabilidades específicas de las instancias de los participantes, aquí tenemos un cuadrito donde están los responsables y sus actividades. Por ejemplo, el calendario de actividades, a quién le corresponde, la identificación de riesgos, la prevención y corrección de riesgos, los directorios e inventarios, señalización, medidas de seguridad, equipo de seguridad, capacitación, difusión, simulacros, alertamiento, plan de emergencia, valoración de daños y la vuelta a la normalidad, ¿verdad? Le vamos a bajar otro poquito aquí al documento para que volvamos a caer en estos puntos de interés. Miren, va a ser dentro de las reuniones de SETSE que se va a conformar el Comité de Protección Civil y también ahí la calendarización de sus actividades. O sea que el SETSE, el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, no te pueden decir sus representantes, ay, es que yo no sé quién forma parte del Comité de Protección Civil, o es que ellos no nos dijeron que había que gestionarles recursos, porque en sus propias reuniones ya se les está tomando en cuenta. También el SETSE va a cuidar que cuando se lleven a cabo las actividades de prevención y corrección de riesgos, no se impidan las clases o recesos. Van a supervisar que la instalación de las medidas de seguridad se hagan cuando los salones, patios, auditorios se encuentren vacíos. Asegurar que los alumnos conocen las medidas de seguridad. Esto es muy importante. Que los niños saben por qué hay una señalización, por qué hay una flecha, por qué vamos hacia acá, por qué vamos hacia allá. El equipo con el que cuenta la escuela, las acciones posteriores a un evento, así como la atención que pueden recibir y los canales de comunicación de todos los miembros de la comunidad. Verificar que las escuelas de difusión sobre la estrategias de difusión sobre la importancia de la protección civil sean integrados al plan de trabajo a través de pláticas, conferencias, talleres. Entonces, estas son las estrategias de difusión. Participar, observar y retroalimentar a la actividad de los simulacros, apoyar en la instalación del sistema de alerta o alertamiento, observar que las jornadas escolares se efectúen en orden y calma en la vuelta a la normalidad. En esta vuelta a la normalidad, yo considero que no únicamente va a ser que ya pasó el sismo y minutos después ya evaluamos las aulas, ya vimos que no hubo un daño estructural y ya nos metemos, sino que también en esta vuelta a la normalidad pudiéramos dejar a lo mejor en observación a los alumnos unos 2-3 días, mencionándole a los padres de familia que si los observan que están pues perturbados o tristes o angustiados, hablen con ellos y busquemos el modo de apoyarlos. Entonces yo pienso que no nada más sería los minutos después de que ocurra el fenómeno, sino otras acciones que van a dar este apoyo psicológico, ¿no? También como parte de la vuelta a la normalidad. Bueno, el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar va a realizar una calendarización de actividades. Se va a coordinar con las autoridades correspondientes la prevención y corrección de riesgos. Va a participar activamente en la revisión de las medidas de seguridad.
con las que cuenta la escuela y va a ejecutar las recomendaciones que haga la Unidad Municipal de Protección Civil. Va a aprender la utilización del equipo de seguridad con el que cuenta el plantel, recibir las capacitaciones por parte de esta Unidad Municipal de Protección Civil, va a integrar las estrategias de difusión, desarrollar simulacros, va a colaborar en las instalaciones del sistema de alerta para que todos la conozcan y la sepan y sepan cómo actuar. Va a ejecutar el plan de emergencia. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en caso de una emergencia? Incluso cómo vamos a abordar a los padres de familia cuando vayan a recoger a sus hijos ante alguna emergencia, qué recomendaciones les podemos dar, cómo los vamos a formar para que no estén todos encimados, cómo vamos a repartir los niños para que nadie se robe un niño en esa circunstancia en que todos están espantados y todo está hecho un caos. Y también se van a considerar necesarios para la escuela en caso de alguna contingencia. Este plan de emergencias es fundamental que el personal docente que realiza sus funciones frente a grupo participe activamente en el subcomité de auxilio. Entonces, fíjense bien, personal docente frente a grupo va a estar en el subcomité de auxilio, con el fin de llevar a cabo el plan de emergencia ante una eventualidad. Este comité también va a efectuar las primeras inspecciones de valoración de daños después de finalizar alguna emergencia. Se va a trabajar junto con el CETS los procedimientos necesarios para que la comunidad escolar retomen la calma, vuelvan a la normalidad y aprendan de la experiencia. Esto es muy importante, aprender de la experiencia. Bueno, y ahora la escuela liderada por el director, que van a hacer, ya oyó Judith, dice, no, yo no quiero responsabilidades. El director, al ser el mayor responsable del plantel, participará en diversas actividades de este programa. Va a estar enterado sobre cómo y cuándo participarán los actores en la calendarización de las actividades. Va a considerar con el Consejo Técnico Escolar toda tarea de mantenimiento de la prevención y corrección de riesgos y lo va a analizar con el CETSE. Va a revisar los directorios e inventarios. Va a participar en la instalación de medidas de seguridad. Va a ubicar las áreas de oportunidad a mejorar. Va a participar en la instalación del sistema de alerta, en la valoración de daños para poder informar a la autoridad. Va a brindar retroalimentación al CETSE y al propio Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar con los resultados y observaciones después de una eventualidad. Va a apoyar las gestiones. Va a participar en la gestión de los equipos de seguridad necesarios para el plantel y contribuir con los mecanismos necesarios para la difusión sobre la importancia de la protección civil. Bueno, antes de que ya pasemos a esto último, aquí quiero hacer una pregunta. Voy a ver quién anda por aquí. Ay, anda Carlos Flavio. Vamos a preguntar, ¿Carlos Flavio anda por ahí? Anda por ahí un director. No, creo que no anda por ahí. Hola, sí, por aquí estoy. Una pregunta. A ver, en este programa de protección civil escolar, ¿qué recomendaciones les ha dado la supervisión en cuanto a las responsabilidades que ahorita estamos viendo, en cuanto a lo que le toca al directivo? ¿Qué les ha dicho la supervisión? ¿Les ha dicho en algún momento, no, pues tengan más cuidado en este punto? ¿O qué recomendaciones les han dado? Porque a veces la propia supervisión te dice, mira, no descuides a lo mejor la seguridad de los alumnos, no descuides, como decía Judith, la normalidad mínima. ¿Ha habido algún elemento que les hayan dicho que hay que tener así como que como el punto medular?
Ok, ok. Mira, Jenny, pues bueno, en este ciclo escolar que ha sido con la nueva modalidad a distancia, pues un servidor ha estado ahorita de manera momentánea al frente de la escuela, pero pues no se ha presentado la oportunidad de que nos den un curso así como tal. Prácticamente nada más son instrucciones, pues por mensajes, por documentos que se mandan vía WhatsApp, pero en sí que nos hayan dado alguna instrucción específica. Pues no, Jenny, no, 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 o sea, la verdad yo no he tenido la oportunidad, tengo poco tiempo. Es probable que los compañeros docentes, pues que ya tienen mucho tiempo frente a una escuela, pues ellos sí ya tendrán y conocerán cuáles son los detalles en los que se deben de poner un poquito más de atención, ¿no? Sí, lo único nuevo ahorita en esto de CEP fue, bueno, no nuevo porque ya se venía manejando, pero sí nos hicieron hincapié en que ya era obligatorio conformar el comité de salud por la nueva normalidad, ¿no? Para el regreso a clases. Prácticamente ese comité, tengo entendido que va a ser el que va a coordinar las acciones que se tienen que realizar con esta nueva normalidad, ¿no? Ok, ¿y por cuántos elementos va a estar integrado ese comité de salud? ¿Van a ser también así padres de familia? ¿Algún tip que les hayan dado? Bueno, sí, exactamente no recuerdo, Jenny, cuántos están, pero pues son mínimo tres, creo, los que están ahí al frente del comité de salud. Te digo, no hay ahorita indicaciones específicas en cuál va a ser sus responsabilidades, pues de una manera más directa, ¿no? Sabemos o tenemos la idea de que ellos van a ser los encargados de a lo mejor de los filtros, de tomar la temperatura, de revisar que lleven cubrebocas, etcétera, todas las medidas que conlleva el posible o una vez que regresemos a clases, ¿no? También es probable, te digo, es probable porque, te soy sincero, no he revisado el manual que se nos entregó junto con el kit de limpieza, porque sí, ya nos entregaron un manual. Yo supongo que ahí puede venir indicaciones ya de manera más precisas para este comité de salud, pero te soy sincero, Jenny, no, no lo he revisado. La verdad se me olvidó y lo dejé allá. No, pero fíjate que sí es muy bueno lo que mencionas, porque incluso el tomar la temperatura, esta brigada que realiza esa acción de tomar la temperatura, de darle el gel a los niños, de poner el cubrebocas, sí va a ser de mucha utilidad, ¿no? Porque uno a lo mejor quiere cumplir con esa normalidad mínima, pero todas esas acciones te quitan mucho tiempo. Entonces sí va a ser de mucha utilidad que haya un comité dedicado a eso y que a lo mejor tú como directivo en la escuela los vas a dirigir, pero ellos van a estar realizando las acciones, porque a lo mejor y uno podría decir, no, pues el director, el que se encargue de eso, pero ¿qué va a pasar cuando sean muchos alumnos y algunos se te cuele, no? Sin embargo, si está el comité y son 3 personas, pues ya está más organizado, ya está más restringido este libre acceso para que sí haya acceso, pero de un modo pues apegado a las medidas de higiene y que además en todo caso tú puedas asesorar y mejorar este servicio que se vaya a implementar, sobre todo por la situación ahorita tan adversa y tan difícil de manejar, ¿no? Hablando de una enfermedad de transmisión que vaya es por vía aérea y todo lo que eso implica, ¿no? Además de, pues, lo que llega a causar. Entonces, más que nada, esa era la situación que nos comentaras, pues, lo que tú tenías entendido. Considero que ahorita lo que pasa es que las escuelas y también la SEP nos hacen mayor hincapié en esa protección en ese comité de salud, porque es a lo que le están tirando que nos apoye en este regreso a clases. Bueno, ya casi vamos a acabar, ¿eh? Porque ya aquí nada más vamos a mencionar las acciones y vamos a continuar. Estas actividades para la elaboración o actualización
van a hacer. La 1, calendarización de actividades. Siempre hay que tener una agenda, un calendario donde venga cuándo va a ser cada cosa y no se nos junten las fechas. Identificación de riesgos. Riesgos dentro del plantel, zonas de mayor riesgo, zonas de menor riesgo, ruta de evacuación, riesgos fuera del plantel. Esos son muy buenos porque les digo, a veces, mero ahí en la puerta de la escuela puede estar el peligro. Prevención y corrección de riesgos, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. 4, directorios e inventarios. 5, señalización. 6, medidas de seguridad. 7, equipo de seguridad. 8, capacitación. Ahí en el 8 nos hace falta muchísimo. La Escuela Nacional de Protección Civil del Centro Nacional de Prevención de Desastres, la CENAPRED, cuenta con un catálogo de cursos de capacitación a distancia disponibles en la página web. Bueno, parte de estos cursos son de los que nos mencionaba Judith, que se pueden tomar de forma gratuita en línea, tanto para el manejo de los simulacros, como para la protección civil en la escuela, como para el manejo de los efectos psicológicos, ¿verdad? En caso de desastres, y aprovechar que son gratuitos. Miren, aquí también se cuenta con el curso técnico básico en gestión integral del riesgo. A veces lo manejan ya así como digamos muy generalizado, no tanto como escolar, pero sí te sirven para darte una idea de lo que hay que hacer. Bueno, el número 9, la difusión. El número 10, los simulacros. Creo que es en lo que más hemos avanzado porque desde hace como 10 años ya se hacen simulacros, probablemente en la ciudad desde hace más tiempo, y poco a poco, quiérase que no, practicando sí se mejora. Además de que van muy de la mano de la señalización de las áreas seguras. El alertamiento, miren, ahí está bien bonito el dibujo, cómo están los niños en el área segura, cómo suena la chicharra. El plan de emergencia, la valoración de los daños, creo que también es otro de los elementos en donde nos falta mucho, pero que afortunadamente ya hay una corresponsabilidad con las autoridades municipales, que son las que nos deberían de brindar estos especialistas que realicen esa valoración de los daños al inmueble. La vuelta a la normalidad, donde entrarían también, como aquí nos dice, la eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia, la capacitación de todas las personas integrantes del comité, idoneidad de medios y recursos, procedimientos de actuación, atención psicológica y emocional a todos los miembros de la comunidad, principalmente niños, niñas y adolescentes. Bueno, en este programa escolar de protección civil va a estar completo cuando tenga estos elementos también, estos tips. Se identificaron los riesgos en el plantel. Se realizaron acciones preventivas y de corrección de riesgos en el plantel. Se cuenta con los directorios e inventarios. Se capacitaron y entrenaron a las personas que integran el comité y las brigadas establecidas para el plantel. Se colocó la señalización necesaria. Se establecieron medidas de seguridad específicas en el plantel. Se habilitó el equipo de seguridad necesario para la protección civil. Se realizaron actividades de difusión del programa, o sea que todos los niños y los maestros estén enterados. Se programaron simulacros, se cuenta con un sistema de alerta y se tiene un plan de emergencia. Y esta carpeta de la que hablábamos, esta carpeta en donde se guarda el programa escolar de protección civil con todas sus actividades y sus evidencias, como decíamos al principio, va a estar resguardada y al alcance de todos en la dirección. En la dirección para que esté resguardada y no ande en cualquier lugar, pero sí al alcance de todos, o al menos pues a la vista, para que cuando haya necesidad de buscar qué se tiene que hacer o registrar algún elemento, ahí se pueda realizar. Es necesario
e indispensable orientar a la niñez y adolescencia después de la experiencia traumática, brindar apoyo psicoemocional para evitar ausentismo y la deserción escolar. Y pues también para que ellos se sientan bien, ¿no? A lo mejor no van a desertar, pero pues qué necesidad hay de que sigan teniendo temor, ¿no? De su propia escuela. Bueno, aquí también el documento trae algunas ligas y trae algunos conceptos aquí en el glosario. Entonces, en cuanto a protección civil, eso sería todo por el momento. Les quisiera comentar, la pregunta esa que viene en el examen, siempre la ponen. Dice ahí que qué harías si en tu aula te aparece un animal ponzoñoso. Y fíjense que es bien chistoso porque te dice, si lo pisas, si avisas a Protección Civil, en tu escuela o en tu comunidad, si les vas a decir a los niños que ellos se deshagan del bicho o qué vas a hacer. Entonces, cuando yo leía animal ponzoñoso, en mi ignorancia, en mi inocencia, en mi taruguez, yo visualicé una cucaracha. Y entonces, pues yo dije, no, pues yo voy a manejar la situación. Pues tache, la tuve seguramente mal, porque animal ponzoñoso hace referencia a una víbora, a un escorpión, un animal ya peligroso, pues que a lo mejor y pudiera no ser mortal, pero sí te puede causar algún problema. Incluso una rata, ¿no? Que también se te puede aventar en ciertas circunstancias. Entonces, les comento esto porque simplemente el decir animal ponzoñoso, desde ahí ya está muy, digámoslo, muy dudoso que te está queriendo decir, o dijera el chavo que te está queriendo insinuar. Entonces, desde ahí nos empiezan a revolver. Y fíjense que tan claro es que lo hacen con esa intención, que las respuestas son cortitas. Ahí no hay respuestas enormes como en otras preguntas, ni la pregunta es tan grande, sino que te ponen estas palabras